El año pasado estuvieron peleándome mucho el que comprara un perrito o que buscara un perrito para la casa y nosotros los adultos sabemos lo que eso trae cuando tú dices que sí. Yo decía no, todavía no, y todavía no, y todavía no. Les prometí que para este verano les iba a agarrar el perrito que querían. Pero hay una de las familias de la iglesia un día me llamó y me dijeron: tenemos el perrito que usted quiere, lo tenemos aquí, va a ser gratis. Y hace 7 meses lo recogimos, el perro era pequeñito, es una perrita, y aprendió a vivir dentro de la casa, vive dentro de la casa con nosotros. Los hermanos que van al estudio de la casa ya casi la conocen bien, que casi no les ladra. Pero aprendió a moverse dentro de nuestro hogar, de nuestra casa. Ahora, cada vez que yo salgo al correo que está enfrente, tengo que cruzar la calle a recoger las cartas, o salgo a la parte de atrás a prender el filtro de la alberca, en cuanto oye que yo abro la puerta, corre porque le gusta caminar en un ladito de mí. El asunto es que en el principio, ahorita está aprendiendo más, pero en el principio, en cuanto salía a la calle para que fuéramos a recoger las cartas, en cuanto llegábamos a la banqueta, ella corría para los jardines de las casas de enseguida, o cruzaba el carro, la calle conmigo, y luego empezaba a correr por media calle, y en veces me miraba yo creo que como si fuera un niño persiguiéndole en media calle, queriéndola traer a la casa, porque o iba y destruía algún jardín, le gustaba escarbar, o se paraba en medio de la calle y un carro me lo iba a atropellar, y yo hacía lo que tendría que hacer para traerla al camino correcto. Un día me quedé pensando y dije: wow, la comparación no es muy buena, pero es exacta. Dije: así es Dios con nosotros los seres humanos. Él lucha, Él nos guarda, Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Estamos en la serie El Camino a una Vida Mejor. Salmo 23, verso del 1 al 3. Lee: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este domingo nos toca predicar, hablar, meditar durante la semana en esa promesa de parte de nuestro Dios, o ese trabajo que hace nuestro Dios cuando lo hemos hecho nuestro pastor. Porque la primera declaración, lo que dice el primer verso, la primera frase, dice: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, no me va a faltar el descanso. Dice: confortará mi alma, sanará mis emociones. Y luego dice: me guiará, no me va a faltar guianza. Pero tenemos que darnos cuenta que esto es para las personas que hemos hecho a Jesucristo nuestro Señor. Dice: Jehová es mi pastor. Por cuanto Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y parte de lo que no nos falta es guianza. El resto del Salmo es una declaración de las cosas que Dios hace con nosotros como nuestro Señor, como nuestro pastor. Él dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Pero lo hace con aquellos que lo hemos hecho su pastor. ¿Por qué es tan importante el ser guiados nosotros por Dios? Si Dios nos dio lo que tenemos adentro de esta cabeza que se llama cerebro para que nosotros podamos decidir, ¿por qué es tan importante que Dios nos guíe? Bueno, es muy importante porque nosotros no podemos ver lo que Dios puede ver. ¿Sabes? Dios puede ver mañana y pasado y el próximo año y dentro de 20 años. Dios no es que pueda ver, Dios está. Desde el pasado hasta el futuro, Él está presente en todos los tiempos. No es que Dios pueda asomarse por una ventana y mirar qué vas a estar haciendo dentro de un año, dentro de 20 años. Él está presente en todos los tiempos. Él es. Nosotros estamos limitados en estas dimensiones por el tiempo. Nosotros vivimos este momento. Ayer, la semana pasada, los años pasados, ya no los podemos vivir, nomás los recordamos, y hacia adelante todo lo que podemos hacer es planear. Pero es importante que Dios nos guíe
Porque Dios, mirando hacia el futuro, Él puede ver los tropiezos, los dolores, las frustraciones, las cosas que si tú vas por ti mismo, te va a tocar sufrir en la vida. Y yo quiero que en su guianza me evite por lo menos las frustraciones y los peligros más grandes. No sé usted, pero Dios, como puede mirar hacia adelante, Él nos ayuda, Él nos guiará por sendas de justicia. Él dice: dale por acá, Francisco, porque por ahí por donde vas a tener este tropiezo. Mira qué tan importante es esto. Hace 2014, hace 8 o 9 años, un grupo de familias de la iglesia de Corona se vinieron a vivir aquí a esta área, por eso conocí el valle. Y entre las familias que se vinieron, venía una. Ellos llegaron aquí, compraron 2 o 3 casas con la economía que habían hecho viviendo en Corona. Compraron la casa grande de ellos y compraron otras 2 casas para rentar. Y compraron una librería grande. Y luego tuvieron el negocio de una de las tiendas del Toro de aquí del valle. Y parecía que todo estaba bien. Ellos planearon, miraban la economía y invirtieron todo lo que tenían en eso. ¿Sabe? En el 2008, 2009 y 2010 se quedaron como cuando llegaron en Estados Unidos. ¿Cómo se quedaron? No, se quedaron peor. Porque cuando ellos llegaron a Estados Unidos no tenían más que lo que traían puesto, pero no debían. Y en el 2010, esta familia tuvo que irse de aquí con menos que con lo que llegó y con una deuda de lo que habían quebrado. Si esa familia, te estoy hablando esto y te estoy diciendo para que te des cuenta de qué tan importante es, pero qué tan importante es que nos guíe Dios. Él mira nuestro mañana. Si nosotros nos prestamos y aprendemos cómo dejarnos guiar por Dios, los grandes dolores de cabeza Él nos va a guiar a que sean diferentes. Por eso es que cobra mucha importancia: Jehová es mi pastor. Número 1, que Jehová sea tu pastor, que el Señor sea tu Señor. Y luego que te des cuenta que a los que estamos bajo su cobertura, Él nos guía. No es maybe, no es en veces. Él nos guía por sendas de justicia. Él nos lleva a lo mejor de la vida. Y a lo mejor la mayoría de las veces nosotros no nos queremos dejar guiar por nuestro Dios. Es sumamente importante que nosotros entendamos que si Dios nos guía, nuestra vida, nuestra familia va a ser mejor. Ahora, entiendo que Dios me guía porque Él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice: me guiará por sendas de justicia. Me va a guiar por sendas de justicia. Me va a evitar, te lo voy a poner en las palabras del valle, me va a evitar los tropiezos mayores, me va a evitar las frustraciones más grandes, va a evitar las grandes desgracias. Si es mi pastor y me dejo guiar. Ahora, yo sinceramente y con todo mi corazón, yo te digo, yo quiero que en todas las áreas de mi vida el Señor me guíe. Yo quiero eso. ¿Qué debo de hacer para que el Señor me guíe? ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo puedo hacer? Porque si yo le preguntara a cada uno de ustedes, todos absolutamente dijeron: no, yo también quiero que me guíe. Él sabe dónde puedo, qué debo de hacer hoy para no tropezar mañana, o qué debo de no hacer para tener éxito mañana. El asunto es qué es la parte nuestra. Te voy a llevar a través de 4 cosas que nosotros debemos hacer. La parte que nos corresponde para que Dios nos pueda guiar por esas sendas de justicia. Y ahí comienza tu boletín. Atrás de la parte trasera de tu boletín tiene el bosquejo para que vayas llenando. Cómo lo llenes ahí te aparece en la pantalla. La primera cosa que cada uno de nosotros debemos hacer para poder ser dirigidos por Dios, es: debo reconocer que necesito dirección. Yo debo reconocer, debo aceptar, necesito la dirección de Dios. Si no acepto que necesito dirección, Dios no me va a guiar. ¿Por qué? Porque cuando Dios me dé dirección, yo voy a querer hacer únicamente las cosas que me gustan, o las cosas que quiero, o las cosas que me agradan.
Entonces, si yo reconozco que necesito dirección, entonces me voy a someter a lo que Dios me dice. Reconocer que necesitamos dirección es una de las cosas más fáciles para nosotros los seres humanos, más para nosotros los hombres. Te lo voy a decir por experiencia. Mira lo que me pasó. Fuimos para el lado de Los Ángeles, nos dieron la dirección y llegamos ahí cerquitas y no encontraba la dirección. Le di como 20 vueltas a todo el barrio allí. Mi mujer me decía, párate en la gasolinera y pregunta. No, ya la voy allá. Pregunta, que te digan por dónde te vayas. No, ya lo voy a encontrar. Al último me paré en la gasolinera porque me acabé el gas. ¿Ves? Nosotros los hombres batallamos un poquito nomás, más que las mujeres, para reconocer que necesitamos dirección. Es parte de nosotros los hombres. Nos aferramos a que nosotros vamos a poder salir adelante. Cuando hay un problema familiar, la mujer dice, vamos a pedir consejería, y el hombre dice, nadie tiene que saber nuestros problemas, nosotros los podemos resolver solos. ¿Verdad que sí? Porque es parte de nosotros. Por eso es tan importante que si queremos la guianza de Dios, reconozcamos que si queremos una vida mejor, necesitamos que Dios nos guíe. La otra cosa es que todos, incluye niños, jóvenes, adultos, mujeres, todos nos perdimos en el propósito de nuestra vida. Nosotros somos creación de Dios. Dios nos hizo, Dios nos planeó y nos hizo para sus propósitos. Él dice la palabra de Dios que el embrión de cada uno de nosotros miraron sus ojos y Él diseñó una vida maravillosa para cada uno de los que estamos aquí. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros nacimos, nosotros empezamos a vivir la vida que más nos agradó. Uno, por la influencia de los padres, de la gente que vivía a nuestro alrededor, pero desviamos nuestra vida, agarramos un camino diferente, tomamos una dirección diferente y en veces no lo queremos nosotros aceptar. ¿Está usted viviendo la vida para la que Dios lo creó? Esa es una pregunta válida. Cada uno de los que estamos aquí, ¿estamos viviendo nuestra vida para los propósitos que Dios tenía en mente cuando nos creó? La palabra de Dios dice en Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra de Dios hace un comparativo, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué nos compara como una oveja? La oveja es el animal más miope que existe en el mundo. La oveja tiene una mirada muy corta y como si eso fuera poco, no levanta la cabeza. En mi pueblo hay un dicho que deberían de cambiar. Dice, tú estás más ciego que un murciélago. Porque el murciélago no percibe como nosotros. Y dicen, tú estás más ciego que un murciélago. ¿Sabe qué deberían decir? Tú eres más ciego que una oveja. Porque la oveja agacha la cabeza y empieza a comer y se va, y se va, y se va, y se va. Y no mira si hay un precipicio, no mira si se aleja, no mira el peligro. No mira. Y nosotros los seres humanos estamos igual. Pero no es porque no miremos adelante, es porque no miramos mañana. Y empezamos a hacer con nuestra vida lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y luego vienen los dolores de cabeza, vienen las desgracias. ¿Ve? Es un buen comparativo. Pero nosotros dice, cada uno se apartó por su camino. Te lo voy a parafrasear. Dice, cada uno de ustedes empezaron a vivir la vida que más les agradó. Cada uno de ustedes empezaron a vivir de acuerdo a su voluntad. Se apartaron de la vida que Dios les dio. Y reconocer eso es bien difícil. Yo sé que dentro de ti ahorita hay una guerra, hay un problema, y dicen, no, yo no. Porque nos queremos oponer a lo que Dios nos dice. Reconocer que estamos viviendo para nuestros propósitos, no para los propósitos de Dios, es difícil. Y si tú quieres que Dios te guíe, la primera cosa que necesitas hacer es reconocer que hemos equivocado y necesitamos guianza. Dios nos lleva a nosotros a vivir una vida mucho mejor que la que nosotros podemos tener. Dice el resto del verso, dice,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús pagó por esas desviaciones que cada uno de nosotros hemos tenido. Y no me estoy refiriendo a tus pecados. Me estoy refiriendo a usar tu vida para algo más de lo que Dios te la dio. Y claro que incluye también los pecados. La primera cosa, si tú quieres que Dios te dirija a lo mejor para tu vida, si tú quieres que esta escritura, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y luego lo que estamos mirando hoy en lugares, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, la primera cosa es reconocer que necesitamos esa guianza. La segunda cosa que debemos nosotros de hacer es la parte de nosotros. Dios nos guía, la parte de nosotros. La número 2, debo pedir dirección para mi vida, pero pedirla con fe. Debo pedir la dirección para mi vida, pero la debo de pedir con fe. ¿Dirección para qué? ¿Qué le pido a Dios dirección para qué? Si le hablara a los jóvenes, les dijera: joven, pídele a Dios la dirección para que el día de mañana tengas un excelente matrimonio, sepas criar a tus hijos, los saques a tu familia adelante, puedas ir a la escuela y ser un profesionista cristiano. Y ahí te va a que sirvas 4 días para tu bolsa y un día como profesionista cristiano sirvas a la comunidad que no tiene para pagar tus servicios. Pídele a Dios la dirección para que puedas alcanzar eso. Pídele a Dios que te dirija al plan de Dios para tu vida. No te vayas con tus amigos. Si eres joven, pídele a Dios dirección para que tu futuro, ojalá que no se molesten tus papás jóvenes, para que tu futuro no sea como el de tus papás y te toque una vida 100 veces mejor. Si les preguntas a tus padres, te van a decir: hijo, hija, lo que yo más anhelo en la vida es que tú tengas una vida mucho mejor que la mía. Hijo, lo que yo quiero es que tú tengas en la vida un matrimonio 100 veces mejor que el mío. Si eres adulto, ¿dirección para qué? Debo pedir dirección para mi vida con fe, pero ¿dirección para qué? Hermano, para todas las áreas, para tus finanzas, para tu relación familiar, para tu futuro, para tu vida espiritual. En todas las áreas de nuestra vida nosotros necesitamos el consejo, la guianza de nuestro Dios. Si Jehová es nuestro pastor, Él lo quiere hacer. Pero no vamos a poder, por más que nuestro Dios quiera ayudarnos, nosotros nos quitamos. Me acordé de aquel que pedía limosna en la iglesia de mi pueblo. Era un cieguito maleducado, grosero, y tenía un vaso y se le tiraba por ahí el vaso, veía que alguien le quería, iba a pasar, agarraba el vaso y pedía, pero en veces el vaso lo tenía con el fondo para arriba. ¿Ves? Quería que le dieran limosna y el vaso estaba con el fondo para arriba. Y si alguien lo miraba y le quería dar ahí en aquel tiempo se usaba un 5, un 10 de limosna, pues no se lo podía dar porque el vaso estaba al revés. Y si le agarraban la mano para quererle voltear, verás qué mal hablado era. Le decía desde su tatarabuelo hasta la mamá. No sabía que lo que le estaban queriendo hacer era ayudarle. Y sabes qué, así miro al mundo cristiano con Dios. Dios queriendo enderezar su mano, queriendo bendecirlo, y el mundo cristiano peleándose. Dios quiere dirigirnos, quiere llevarnos a lo mejor. Fíjate cuánto nos ama, dio a su Hijo por nosotros. Él quiere lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para tu familia. Si eres adulto, quizás te preguntas: debo pedir dirección para mi vida, pero ¿para qué? Para que tu vida prospere, para que salgas adelante. Necesitamos hacer las cosas mejor. Hace ya muchos años una joven peleándose con la familia vino a consejería y me dice, bueno, no vino a consejería, vino a una consulta y me dice: pastor, es que yo me quiero casar con este muchacho y no hay yo qué hacer. Mi familia se opone, nadie de mi familia está de acuerdo y yo me quiero casar con él. Y la muchacha terminó haciendo lo que quería, se casó. Se fue con el muchacho. Se fue con el muchacho, pasó el tiempo. Por allá a los 6 meses empezaron a llegar los dos a la iglesia, llegaban y llegaban, pedían ayuda, los papás desesperados. Como 2 años después y con un nene, vino la muchacha otra vez a pedir consejo, buscando qué hacer, y dice: no, yo sí me separo de él o no me separo de él.
¿Sabes? Nosotros tomamos una decisión y si se equivoca esa decisión, nos agarra después a nosotros y nos tiene agarrados. Necesitamos saber qué hacer, necesitamos la decisión correcta. Y nosotros tenemos esa promesa de nuestro Dios, que Él nos va a guiar para que nuestras decisiones también. Pero pídesela con fe. Necesitamos esa sabiduría. Dice Santiago capítulo 1 versos 5 y 6. Me voy a leer desde el puro verso 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dice: si te hace falta sabiduría, si no sabes cómo manejar tu situación, si no sabes qué hacer donde te encuentras, tenemos un Dios inmenso que dice: pregúntame, yo te voy a decir qué hagas. Si le falta, ¿qué es sabiduría? Sabiduría no es sinónimo de educación, sabiduría no es sinónimo de conocimiento. Sabiduría es mucho más que eso. Sabiduría, hermano, es saber qué hacer en las circunstancias donde tú estás para que el resultado sea mejor. Sabiduría es en cada una de nuestras decisiones hacer lo correcto, no lo que nos gusta, ni lo que queremos, sino lo que va a ser mejor para ti, para tu familia, para el reino. Muchas veces tenemos que hacer decisiones influenciados por Dios que nos hacen llorar. Pero si eso es lo mejor para nuestra familia, para nosotros, para el reino, con lágrimas en los ojos vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si no sabes qué hacer frente a tu situación, sencillo. Dios dice: pregúntame, pídeme sabiduría y yo te voy a dar la respuesta. Yo te voy a decir qué es lo que debes hacer. Si quieres sabiduría, pídesela a Dios. Hay unas situaciones en la vida donde necesitamos forzosamente venir a Dios. No podemos jugar con esas situaciones. No le pidas sabiduría a Dios para ahorita después del servicio decirle: Señor, ¿a dónde voy a comer? ¿Al In-N-Out o al McDonald's? No, eso decídelo tú. Pero hay situaciones en la vida difíciles. Hay situaciones donde tenemos que pedirle a Dios que Él nos aconseje. Busca la sabiduría en la persona correcta. La mayoría de las personas se acercan en medio de su situación difícil al compadre, al amigo, al compañero de trabajo. No. Búscala en la persona correcta. Búscala en Jesucristo. Dice: si te falta sabiduría, si no sabes qué hacer, pídeme sabiduría, yo te la voy a dar, dice el Señor. La otra cosa que debes hacer si estás frente a una situación y no hayas cómo hacerle, primero es pídesela a Dios, y la segunda, pídeselo con fe. Pídeselo con fe. El resto del verso que estábamos leyendo, el verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pídelo con fe. ¿Qué es pedirlo con fe? A veces nos confundimos y decimos: yo lo creo, yo lo acepto, Esa no es fe. Pídele a Dios con fe, es confiando totalmente que aunque no te guste lo que Dios te enseña, le vas a dar adelante porque eso te va a llevar a lo mejor. Fe es tener la certeza que vas a recibir lo que Dios te dijo que vas a recibir. No lo que tú quieres recibir, sino lo que Dios te dice que vas a recibir. Dice: pídelo, pero pídelo con fe. Y Dios te va a dar lo que necesitas. La tercera cosa que necesitas, o necesito yo y necesita usted, si queremos ser guiados por Dios, si queremos salir del atolladero, si queremos salir del problema, si queremos tener una mejor vida, frente a qué hacer en todas las áreas de nuestra vida, la tercera cosa es: debo aprender a escuchar la respuesta de Dios. Si yo le presento mi situación a Dios, tengo que aprender a escuchar la respuesta. Tengo que aprender a escuchar lo que Dios me dice para atrás. Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Todos oímos de una o de otra manera. Muy poca gente de nuestra cultura sabe escuchar.
¿Qué es escuchar? Escuchar es pensar, rumiar, meditar en lo que se te está diciendo. Si nosotros pudiéramos escuchar a nuestros hijos y nuestros hijos escucharnos a nosotros, no habría tanto problema dentro de la familia. Pero no nos escuchamos, nos oímos. Todavía no termina de hablar la otra persona cuando ya lo están arrebatando a uno, y así está el pleno. Para el Señor es lo mismo. Necesitamos escuchar la respuesta de Dios. A través de mi ministerio muchísimas personas me han dicho: pastor, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Nunca escucho la voz de Dios. Yo me esfuerzo, pero no escucho la voz de Dios. ¿Por qué no puedo escuchar la voz de Dios? Iba a decir que levantara la mano si usted no la puede escuchar, pero tengo miedo a que sean muchos y yo me incluya. ¿Por qué las personas no pueden escuchar la voz de Dios? Vamos a poner un ejemplo y vamos a hablar sobre un radio o una televisión. Hay algunas personas que no pueden escuchar la voz de Dios porque tienen el aparato receptor apagado. Si tú tienes tu radio apagado, no vas a poder escuchar tu radio, porque lo tienes apagado. Necesitas prenderlo. Hay otras personas que no pueden escuchar la voz de Dios, y vamos a hablar en el comparativo de un radio. Hay personas que a veces no pueden escuchar la voz de Dios o del radio porque están muy lejos del aparato. Necesitas acercarte a Dios. Si no lo escuchas porque tu radio está apagado, necesitas ir al principio del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ir al principio es: yo tengo que hacer a Jehová mi pastor, porque si no lo he hecho mi pastor, va a ser muy difícil que escuche su voz para que me dirija. Unos porque tienen el receptor apagado, otros porque están lejos, y otros se pasan escuchando otro canal. En lugar de escuchar la voz de Dios, están escuchando las voces de los demás. ¿Ve? Dios nos habla, hermano. La Biblia dice que Dios nos habla. Job, capítulo 33, verso 14, dice: aunque lo cierto es que Dios habla de una u de otra manera, pero el hombre no lo entiende. Dios te habla de una, de dos, de tres. Dios te habla de diferentes maneras, pero el hombre está tan perdido en sus propias cosas y sus conceptos que no lo escuchan. ¿Cómo nos habla Dios? La forma más clara como Dios nos habla es cuando abrimos la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú abres la Biblia, Dios te está hablando. Dios te habla. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te está hablando. Dios te habla a través de un estudio bíblico. Dios te habla a través de un canto. Dios te habla a través de un hermano. Dios nos habla de una o de otra manera, pero Dios nos habla. Infinidad de veces cuando estamos ahí sentados y hay un predicador enfrente, muy seguido llega a nosotros ese pensamiento: este me está tirando a mí. Eso que está diciendo y luego le ponemos un calificativo dependiendo a nuestro corazón, lo está diciendo por mí. Ya le fueron con el chisme. Dios nos habla de una o de otra manera. En vez de nos habla en un canto. Pero Dios tiene un esfuerzo por comunicarnos con nosotros. Debo aprender a escuchar la respuesta de Dios sobre lo que yo le pido. Hay algunas personas que quieren escuchar la voz de Dios Los místicos quieren sentir un calor que los bañe, que tiemblan. ¿Entiendes? Y es que Dios me está tocando. ¿Ven? Hay otros que son medios mágicos. Quieren una señal como Gedeón. Y es bueno cuando estás frente a una situación difícil pedirle a Dios que te confirme. Pero cuando tú estás esperando una señal, hace muchos años, gasté mucho tiempo con una persona levantándolo para el ministerio. Tenía la madera, tenía el corazón para hacerlo.
pero traía una influencia, traía un trasfondo que nunca pudo separarse de él. Quería estar en la iglesia con nosotros y quería que a él se le ayudara a establecer una iglesia, pero quería que todo funcionara de acuerdo a la iglesia donde él venía. O sea, él miraba que donde venía no le habían funcionado las cosas, quería que con nosotros le funcionaran y sabía que iba para allá, pero no quería soltar lo que tenía atrás. Un día me dijo, yo creo que me voy a tener que retirar de la iglesia. Ya es el tiempo, Dios ha puesto en mi corazón, es tiempo que me retire. Le había dado yo, creo eran 26 parejas para que trabajara con ellos en evangelismo. Le dije, Javier, cuando esté en tu corazón y si Dios te dijo, pues ese agujero ahí se llama puerta, el arayo. Ve y dijo, nomás lo estoy meditando ahorita, pero empezó a pasar algo curioso por cómo era él. Un día estaba predicando y el edificio de ahí es inmenso. Son 5,000 sillas. Entonces, para llenar los 5,000 hispanos es mucho. Y de repente miré a Javier allá en la última grada, porque tiene gradas para arriba. Solo de aquel lado. Dije, bueno, ¿y este qué está haciendo? ¿Se quedará gallo? ¿Qué está allá arriba de todas las cosas? Solito estaba allá. Y al siguiente domingo lo miré ahora del otro lado. Platiqué con él y le dije, oye, ¿qué estás haciendo allá? Digo, estoy esperando que Dios me muestre los que se van a venir conmigo sin que yo les diga. Dios no te va a hablar así, ¿ok? Cuando buscas que Dios te llame de una manera mística, milagrosa, con tus caprichos, Dios te habla y te habla. Abre la Biblia y Dios te habla. La predicación, Dios te habla. Un estudio bíblico, Dios te habla. Un canto, Dios te habla. Medita en un verso bíblico y Dios te habla. Dios nos puede hablar de 1000 maneras. Lo cierto es que Dios nos habla y nosotros debemos aprender a escuchar su voz para hacer las decisiones correctas. En veces nos alejamos tanto de Dios, aunque estemos aquí en la iglesia, que estamos como aquellos soldados de romanos al pie de la cruz, tan cercas, pero tan cercas de Jesús y a la vez tan lejos de su divinidad y de Dios. A veces Dios nos habla con dulzura aquí en la iglesia. Y a veces somos tan sordos que nos tiene que gritar a través de una enfermedad, de un problema, a ver si así nos hace reaccionar. Pero de una o de otra forma Dios nos habla. La última cosa que debes y debo de hacer para que Dios me guíe son las cosas a través de las cuales Dios me guía. Debo confiar en Dios cuando no entiendo. A veces Dios me toma, me empieza a llevar a mí y a mi familia y yo no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? No puedo entender estas cosas. Y la verdad es que como seres humanos casi nunca entendemos cuando Dios nos está llevando de un lugar a otro. Cuando el pueblo de Israel clamó a Dios porque ya el estar en esclavitud en Egipto era demasiado pesado, y Dios envió a Moisés, y después de 10 juicios que lanzó Dios contra los egipcios, por fin el pueblo de Israel sale de Egipto, van camino a la tierra prometida, y el faraón, con el dolor de la muerte de su hijo, se le endurece el corazón y dice, ¿saben de qué? Ni me los voy a traer para atrás, ni voy a dejar que se vayan. Y echó todo su ejército, dice, vayan y acaben con todos. Ya bien va el pueblo de Israel, mira el ejército más poderoso del mundo. Y miran al ejército más poderoso del mundo, el polvo, la caballería que viene tras de ellos. Y por más que corren, llegan a un punto donde el mar rojo ya no los deja pasar. Están entre el mar y el ejército de Faraón, o como decimos, entre la espada y la pared. ¿Y qué hicieron? Empezaron a llorar. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué nos sacaste, Moisés? El Dios que te dijo que nos sacaras, mira dónde estamos, mejor nos hubiéramos quedado allá. Y empezaron los problemas, no entendían. Dios habla con Moisés y le dice lo que debe de hacer. Abre el mar, pasa el pueblo. Y años después, ya cuando miraron el resultado, ya otras generaciones, no ellos. Porque cuando Dios nos va moviendo hay muchas cosas que no entendemos. A veces se torna demasiado difícil. Decimos, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no entendemos. Y muchas veces la verdad es que no queremos entender. Es falta de confianza en nuestro Dios. Debo confiar en Dios, aún aunque no entienda
por donde Dios me está llevando, debo de confiar, porque me va a llevar a lo mejor. La nación no entendía. Nos sacó de Egipto para traernos a que nos maten aquí en el desierto a espada. Cuando Dios abrió el mar, todos cruzaron, y muchas generaciones después, mirando la historia, en el Salmo 77 hay una alabanza a este pedazo de la historia. Salmo 77, 19 dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Están haciendo una evocación a lo que aconteció. Dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. ¿Quién de nosotros iba a imaginar que el camino que tú tenías para nosotros estaba en el mar y entre las muchas aguas? ¿Qué mente humana podía imaginarse que tu camino estaba por allí? Pero sabes, cuando estaban enfrentando esa situación, se quejaron. Si por ellos hubiera sido, se regresan. Y en veces nosotros igual, hermano, queremos la guianza de Dios, pero cuando Dios nos la esté dando, hermano, aprendamos a confiar al que no lo entendamos. Porque ten la seguridad que cuando Dios te toma de la mano, te va a llevar a que tengas esa vida que jamás quizás has tenido. Algunos de los que están aquí este día están como el pueblo de Israel. Están en un camino que piensan, creen, sienten que no tiene salida. A lo mejor es una pared económica, a lo mejor es emocional, a lo mejor es de relación. Pero yo te quiero decir el día de hoy, ese tope, esa situación, no es una pared, es una puerta que Dios quiere abrir, pero no la puedes ver. Nos quejamos de la situación, no entendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Yo te digo, si Jehová es tu pastor, si tú has hecho a Jesucristo tu pastor, lo que te está pasando no es más que una puerta de salida a la situación angustiosa, para una vida mejor. Solo confía en Dios, aunque no lo puedas entender. Nunca juzguemos lo que Dios está haciendo con nosotros hasta mirar el final. He mirado a través de toda mi vida de cristiano familias perder la gran bendición de Dios porque no tuvieron la paciencia. Juzgaron a medio camino en lugar de haberse esperado hasta el final. La palabra de Dios dice, y déjame termino con esta escritura. La palabra de Dios dice, Proverbios 37, 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. A veces nosotros ni siquiera podemos entender lo que la Biblia dice, y la tenemos en español. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. La palabra de Dios dice, en el primer verso que hablas, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor, o el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz del abismo, y empezó a poner orden. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Si tú quieres que haya orden, claridad, transparencia, bonanza en todas las áreas de tu vida, deja que Jesucristo te guíe. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Él te mira caminar por donde te está guiando, y luego se le pinta una sonrisa de oreja a oreja. Te voy a contar una historia real. Conocí a este hombre como muy poquita gente. Lo conozco quizás mejor que nadie. El nombre era Juan García. Era uno de los niños carteristas en Mexicali. Casi no hay carteristas en Mexicali. Ya se vinieron para acá, dijo. Era un carterista de Mexicali desde que tenía, imagínate, 12 años. Fue puesto en un rancho, una cárcel especial en Mexicali para niños, y se salió. A los 18 años, en la ciudad de Tijuana, era una de las personas más conocidas entre los que trafican con gente, venden drogas, asaltan gente. Era de los más conocidos.
Él se venía para Los Ángeles, trabajando en una y mil cosas, puros negocios ilícitos. Dicen en mi pueblo, tanto ve el cántaro al agua, que un día se quiebra, y un día se quebró. Y a él lo sentenciaron aquí en los Estados Unidos a 37 años de cárcel por los delitos que tenía. De una o de otra manera, cumplió él poquito menos de 10 años y algo aconteció en el cambio de leyes que lo soltaron. Cuando Juan llegó a Tijuana, sus antiguos amigos lo fueron a buscar, a preguntarle: ¿qué vas a hacer? Aquí hay ciertos negocios, mira, esto es lo que se está haciendo ahorita, vente con nosotros. Era toda una figura en ese mundo. Y la respuesta de Juan dice: no quiero nada, porque conocí a alguien muy importante. En la cárcel conocí a alguien muy importante, más gente venía a buscarlo. Oye, este viene bien pegado con algo, este viene bien parado. ¿A quién conociste? Y te puse este último texto porque es el texto que él citó. Dice: allá adentro donde yo estaba me dieron un libro que se llama Biblia. Y la Biblia en Proverbios capítulo 37 verso 22 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él ya ordenó mi vida. Un día estaba yo predicando y él se estaba bautizando esa noche. La vida de él cambió totalmente, porque por Jehová, el único que puede poner orden en nuestra vida es nuestro Dios. Y no importa tu situación, no importa en qué área de tu vida necesitas la intervención de Dios, no importa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, y lo que estamos mirando hoy, me guiará por sendas de justicia. ¿En qué área de tu vida? ¿Por qué no piensas en qué área de tu vida mientras sales nos lleven un canto de invitación? ¿En qué área de tu vida estás tú contra la espada y la pared? ¿En qué área de tu vida sientes que estás frente a una pared que no puedes avanzar? Parece que todas las puertas se cerraron, parece que ya no hay esperanza, parece que no importa por dónde le des, hay dificultad. ¿En qué área de tu vida? Yo te digo, no estás frente a una pared, estás frente a una puerta, pero esa puerta el único que la puede abrir se llama Jesús. Yo no sé cuál es tu situación. Hay situaciones muy difíciles y hay situaciones que no son tan difíciles. Algunos de ustedes tienen que hacer alguna decisión pronto esta semana. ¿Tomo ese trabajo? ¿No lo tomo? ¿Permanezco en donde estoy? ¿Cambio de casa? ¿Me quedo en la casa? ¿Compro? ¿No compro? ¿Invierto? ¿No invierto? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué hago con mi relación? Somos seres humanos. Somos seres humanos que todos los días tenemos que hacer decisiones. La palabra de Dios dice, Dios promete. Dios te promete que si tú lo haces, su Señor, Él te va a guiar por sendas de justicia. Y si yo le cambio la palabra y te lo parafraseo al lenguaje del valle, si tú haces a Jesucristo el Señor de tu vida, Él te va a guiar a lo mejor para tu vida. Te lo parafraseo de otra manera: si Jesucristo es tu pastor, te va a evitar muchos tropiezos y dolores de cabeza. Si Jesucristo es tu Señor, te va a llevar a vivir una vida de éxito. Si Jesucristo es tu Señor, todo va a cambiar en tu vida. Y no nada más en la tuya, en tu familia. ¿Frente a qué problemas estás? ¿Qué necesitas? Yo te voy a invitar a que esta tarde, mientras nos llevan en este canto, si estás frente a la espada y la pared, o estás frente a una pared que dices, es que no sé qué hacer, o lo que estoy haciendo no me está dando resultado, ya me cansé de darle por la derecha, por la izquierda, para allá no puedo porque es pared, ya no hay qué hacer frente a esta situación. Tócale la puerta a Cristo, permítele que te la abra. Ven al frente, yo quiero orar por ti. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ponte de pie, medita en tu vida, mira hacia el mañana, mira el año que viene, mira 20 años, mira a tus hijos. Jóvenes, miren a sus padres, mírense con honestidad. Y si estás frente a una situación donde es difícil decidir,
Ven al frente y dile, Señor, esto es lo que tengo. ¿Qué hago? Yo quiero orar por ti. Mientras estamos cantando, mira tu vida y ven al frente porque yo quiero pedirle a Dios por ti. Rey de salvación,
Cierre sus ojos, olvídese de todo, olvídese de todas las cosas. Ese es un tiempo para adorar al Rey de Reyes. Levanto mis manos, sí, Señor, aunque no tenga fuerzas, aunque se sienta débil. Levanto mis manos, aunque tenga problemas, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, una vez más, vamos a cantar este canto. Con todo su corazón cante. Yo sé que puede tener problemas y luchas y dificultades, pero cuando usted le adora, Dios empieza a obrar milagros. Vamos a cantar. Levanto mis manos a ti, Señor, aunque no tenga fuerzas. También levante su voz y cante. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, aunque tenga mil